Yo le pregunté directamente, con la voz baja, ¿dónde está el anillo, Cristóbal? Y él no respondió, solo miró hacia otro lado. Mi esposa dejó caer la servilleta sobre su plato. En ese momento supe que algo fundamental se había roto. Me llamo Ricardo Morales. Tengo 68 años. Pasé 35 años trabajando como ingeniero industrial en la planta Siemens de Monterrey. Desde 1989 hasta 2024, esa fue mi vida profesional completa. Pero esta es una historia sobre qué pasa cuando los lugares que construyes con tus manos se destruyen en silencio, dentro de tu propia casa. Antes de que continúe, dime desde dónde me estás viendo ahora. ¿Desde qué ciudad? Me encantaría saberlo. Estoy casado con Elena hace 42 años. Nos conocimos en la universidad, en una clase de cálculo en la que ella estaba sentada 2 filas adelante de mí. Ella dejaba pequeñas notas de correcciones en los escritorios antes de marcharse. Notas que nadie pedía, solo porque le parecía que los profesores cometían errores. Esa es Elena. Después de 4 décadas, sigue siendo la misma mujer que corrige el mundo sin que le lo pida. Es cabezota de una manera que yo respeto profundamente. Mi mejor amigo se llama Tomás. Nos conocemos desde hace 33 años. Nos encontramos en una reunión de padres de primaria cuando nuestros hijos estaban en 5.º grado. Él se cayó bajando las escaleras de la escuela y yo lo ayudé a levantarse. Desde entonces hemos sido hermanos de una manera que no necesita explicación. Ahora, en su retiro, Tomás colecciona relojes de pulsera antiguos. No los vende. Solo los organiza en vitrinas y les escribe pequeños historiales. ¿De dónde los encontró? Es un pasatiempo extraordinariamente tedioso, pero es genuino en él. Nuestros años eran tranquilos. Después de jubilarme hace 3 años, la vida tomó un ritmo que yo había esperado durante toda mi carrera. Me levantaba a las 6:30. Elena preparaba café. Tomábamos desayuno en la terraza de nuestro departamento en Monterrey, mirando hacia la avenida Barrio Antiguo. Los domingos Cristóbal, nuestro hijo único, venía a cenar. Así había sido durante años. Una rutina sagrada. Cristóbal tiene 45 años. Es contador público, trabaja en una empresa mediana de auditoría. Siempre fue responsable, meticuloso, incluso cuando era niño. Su madre solía bromear diciendo que había nacido a los 30 años. Tiene una hija de 17 años, Sofía, y está divorciado desde hace 5 años. Yo quería mucho a su exesposa, pero no me corresponde juzgar lo que sucedió entre ellos. El anillo del que estoy hablando era de mi padre, oro blanco de 18 quilates. Él se lo regaló a mi madre el día en que se casaron, en 1952. Mi madre lo usó 68 años. Cuando ella murió hace 19 años, yo guardé ese anillo en una pequeña caja de madera en mi escritorio. No era por vanidad, era porque ese anillo contenía historia, contenía a mi madre, contenía generaciones de continuidad. Hace aproximadamente 2 años, durante una cena dominical común, Cristóbal me preguntó por el anillo. No lo recuerdo exactamente. Dijo algo como, «Papá, ese anillo es hermoso. ¿Alguna vez pensaste en dejárselo a alguien?» Yo respondí que sí, que pensaba dejárselo a él, para que él, cuando estuviera listo, pudiera dárselo a alguien importante en su vida. Él sonrió. Elena sirvió el postre. Fue un momento sin importancia en ese momento, pero después comenzaron las cosas pequeñas. En octubre del año pasado, hace poco más de 9 meses, escuché a Cristóbal hablando por teléfono en la sala. No intento espiar, solo oí fragmentos. Él decía cosas como, «No, eso no es posible en este momento. Y el riesgo es demasiado alto». Pensé que se trataba de un problema de negocios. No pregunté. En diciembre, mi hija política, mi exesposa de Cristóbal, no, una amiga de él, una mujer que él estaba viendo ocasionalmente, preguntó si yo podría adelantarle dinero en préstamo. Una cantidad considerable, 35,000 pesos. Dijo que era para una inversión. Yo pregunté si Cristóbal conocía la situación. Ella cambió de tema. No le presté el dinero. En febrero, Elena encontró una factura, arrugada dentro de la chaqueta de Cristóbal, que él había dejado colgada en nuestro vestidor. Era de una joyería, de la joyería Ortega, en la avenida Universidad. La factura mostraba una venta de oro. No lo pude leer completamente. Elena la metió en su bolsillo y no dijo nada. En marzo, Cristóbal preguntó accidentalmente, o eso pareció, si yo había hablado con el banco sobre mi cuenta de jubilación. Preguntó si era posible que alguien más tuviera acceso. Respondí que no, que yo era el único firmante. Él dijo, bien, solo tenía curiosidad. No soy un hombre paranoico, pero después de cada una de estas pequeñas cosas, yo dormía un poco menos. Hace 3 semanas exactas, mi vecina María me encontró en el pasillo del edificio. Ella trabaja como asistente administrativa en la sucursal Banorte, que está a 2 cuadras de nuestro departamento.
Ella me dijo, casualmente, que había visto a Cristóbal el martes anterior en el banco y que él había tratado de abrir una línea de crédito considerable. Ella no me contó todos los detalles, pero lo suficiente como para que mi estómago se tensionara. Ella notó mi cara y preguntó si algo estaba mal. Esa noche busqué mi escritorio. El cajón donde yo guardaba la pequeña caja de madera estaba cerrado con llave. Yo siempre lo dejaba desbloqueado. Busqué en mis bolsillos. La llave estaba donde debía estar. Abrí el cajón. La caja de madera no estaba. No grité. No llamé a Cristóbal. No hice nada de eso. Simplemente me senté en mi silla durante 45 minutos. Elena entró, vio mi cara y simplemente se sentó al lado mío sin hablar. Ella ya sabía. Ella siempre sabe. Al día siguiente fui a la joyería Ortega. Mostré una fotografía del anillo que tenía guardada en mi teléfono. El joyero, un hombre llamado Don Javier, confirmó que sí, habían recibido ese anillo hace 4 meses. Lo habían pesado. Oro blanco puro, 23 gramos. El metal se vendió por un precio de 42,000 pesos. Cristóbal había completado la transacción en enero. Don Javier parecía incómodo de contarme esto. Dijo, su hijo dijo que usted había aprobado la venta para un proyecto familiar. Llamé a Tomás esa tarde. Nos sentamos en su departamento. Él escuchó todo. Cuando terminé, Tomás no dijo nada durante 2 minutos. Luego dijo, Ricardo, esto no es simplemente dinero. Esto es confianza. Y tu hijo sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando la quebró. Al día siguiente contraté a un abogado. Su nombre es licenciado Guillermo Reyes. Tiene 52 años. Usa gafas de montura gruesa y tiene una costumbre irritante de consultar su reloj cada 5 minutos, pero es extraordinariamente competente. Él trazó un plan de 16 pasos a lo largo de 8 semanas. Primero, una investigación financiera para determinar exactamente cuánto dinero había desaparecido o estado en riesgo. Segundo, auditar las cuentas conjuntas que Cristóbal tenía acceso. Tercero, una evaluación forense de la firma de Cristóbal en documentos de inversión dudosos que él había firmado usando mi nombre. El licenciado Reyes dijo que probablemente había fraude. Fraude sería fraude perseguible. En 2 semanas descubrimos la magnitud de lo que Cristóbal había hecho. Había vendido el anillo de mi madre. Había forjado mi firma en 2 líneas de crédito a mí. Nombre por 68,000 pesos. Había intentado acceder a mi fondo de jubilación, pero fue rechazado por verificación de identidad. La cantidad total de daño financiero ascendía a aproximadamente 110,000 pesos, más los costos legales. Pero el anillo no tenía precio. Elena se sentó conmigo cuando el licenciado Reyes nos presentó los documentos. No gritó. Simplemente cerró los ojos durante un largo tiempo. Luego dijo, lleva a cabo el proceso legal completo. No hubo dudas. Ella es más fuerte que yo en esas cosas. Presentamos los cargos. El licenciado Reyes manejó cada paso. La policía investigó. La fiscalía revisó el caso. Los documentos se acumularon. Durante 6 semanas Cristóbal no vino a cenar los domingos. Entonces, el domingo pasado, él apareció en nuestra puerta sin previo aviso. Me pidió entrar. Elena lo vio desde la cocina, pero no se movió. Nos sentamos en la sala. Yo le hice la pregunta que ya sabía la respuesta. ¿Dónde está el anillo? ¿Cristóbal? Él no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana. Luego dijo, papá estaba protegiendo a la familia. Sofía estaba en problemas con dinero en la escuela. Algunos muchachos. Ella me pidió que no te lo dijera. Yo pensé que si vendía cosas, que si obtenía dinero rápido... ¿Cosas? Le pregunté. ¿Cosas? Eso no eran cosas, Cristóbal. Eso era la historia de tu abuela. Eso era generación. Él se quedó en silencio. Entonces Elena salió de la cocina. Ella caminó hacia donde estábamos sentados. La cara de Cristóbal cambió cuando la vio. No lágrimas exactas, pero un quiebre. Un reconocimiento de que ya no había excusas que funcionaran aquí. ¿Y tu hija sabe? Preguntó Elena. ¿Sabe ella que cometiste fraude por ella? Cristóbal no respondió. Los cargos formales se presentaron 2 semanas después. Fraude documenta, abuso de confianza, falsificación de firmas. Su licencia de contador público fue suspendida durante 16 meses bajo revisión. Él fue condenado a hacer 1,200 horas de servicio comunitario. Se le ordenó hacer restitución completa, 110,000 pesos. Además, los costos legales que nosotros incurrimos serían cubiertos por él durante los próximos 3 años. Pero eso no es realmente de qué trata esta historia. Un mes después del juicio, Sofía vino a visitarme. Ella vino sola. Tenía 17 años, pero en ese momento pareció tener 30. Ella se disculpó. No por lo que su padre había hecho, sino por no haber sabido hasta entonces el daño que su situación, su crisis de dinero, había causado.
Ella dijo que ella había encontrado un trabajo en un café, que ella estaba devolviendo dinero lentamente, que ella quería reconstruir algo de lo que se había roto. Empecé a permitir que viniera los viernes, ella y yo en la terraza tomando café. No hablamos del anillo, simplemente empezamos. Ayer domingo Cristóbal vino a cenar de nuevo, la primera vez en 3 meses. Fue incómodo, la conversación fue cuidadosa, pero comimos juntos. Elena preparó las cosas que él siempre ha amado. Mientras él se iba, dejó una pequeña caja sobre la mesa del comedor. Dentro había un anillo, diferente del de mi madre. Más simple, pero era genuino. Oro blanco, 18 quilates. Junto a él había una nota con su escritura temblorosa. Para que algún día, cuando sea mejor hombre, pueda dárselo a alguien y comenzar de la manera correcta. Ahora Elena y yo vemos ese anillo cada día. No es lo mismo. Nada es lo mismo. Pero el acto de intentar reparar lo que se rompió, eso sí significa algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perseguido hasta el final? ¿O habrías intentado un camino diferente desde el principio? Porque la verdad es que miro ese anillo nuevo en la mesa de mi comedor, y todavía escucho las palabras de Cristóbal ese domingo anterior, cuando le pregunté con la voz baja, ¿dónde está el anillo? Y él no respondió porque ya no había anillo que mostrar. Solo había silencio y la comprensión de que algunos objetos son mensajeros de quién somos. Y cuando los perdemos, perdemos una parte de nosotros mismos.